El apóstol Pablo, al finalizar en el capítulo 6 de Efesios, hace entender a la iglesia a que no ignore la guerra espiritual que todo hijo de Dios vive día con día. El apóstol Pablo, antes de terminar esta carta, les da orientación acerca de esta gran verdad que es la guerra espiritual. El versículo 11 nos los enseña y nos los muestra y nos dice, hermanos, de la siguiente manera: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En toda nuestra vida cristiana, en todo nuestro peregrinar como hijos de Dios, tendremos esta dificultad, esta guerra. El diablo estará acechándonos, estará perjudicándonos, estará tratando de que los hijos de Dios, hermanos, claudiquen, volvamos atrás, ofendamos a Dios, pisoteemos el nombre del Señor. Y hermanos amados, es una gran verdad que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, que no ignoremos esto, que estamos en una guerra. Y hermanos, el versículo 13 aún nos dice también lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tres cosas, hermanos, que en resumen quiero hablarles a vosotros. Uno, lo que Dios espera de nosotros en esta guerra. Lo que Dios espera de nosotros. Dios espera, amados hermanos, que resistamos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como discípulo de Dios, que resistamos hasta el final y poder acabar firmes y victoriosos. El versículo 13 te lo menciona cuando dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Lo que Dios espera de nosotros es que resistamos en esta batalla y, habiendo acabado todo hasta el final, terminar firmes y victoriosos, amados hermanos. Pero también, amados hermanos, lo que Dios espera de nosotros, hermanos, es que también, así como mantenernos firmes, hermanos, Dios espera, hermanos, que nos vistamos de toda la armadura de Dios, que nos vistamos de esa armadura, que nos vistamos de ese vestido espiritual que Dios ha diseñado para ti y para mí. Por eso el 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios. Dios espera, hermanos, que podamos nosotros vestirnos voluntariamente, hermanos, disciplinarnos en esta armadura que Dios ha diseñado. 2. Lo que Dios te ofrece en esta guerra, hermanos, es la seguridad de la victoria. En Cristo, hermanos, hay seguridad de victoria. En Cristo somos más que victoriosos, dice la palabra del Señor. Y hermanos, lo que Dios ofrece es seguridad de vencer, seguridad de triunfar. Ya el Señor Jesucristo, a través de su muerte, de su resurrección, exhibió públicamente a los principados y potestades, y hermanos, los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz. Ya de hecho, Jesucristo es victorioso. El enemigo ha sido derrotado. Sin embargo, el enemigo no ha frenado las malas intenciones de hacer que los hijos de Dios tengan tropiezos, amados hermanos. Pero el enemigo ya está derrotado. Lo que te ofrece Dios es seguridad de victoria en tres cosas. Primero, que tú permanezcas en Él. Él te ofrece seguridad de victoria siempre y cuando tú permanezcas en Él. Dice el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Las expresiones en el Señor significa dentro de Dios, en su fuerza dentro de Él. Y esto nos hace entender, hermanos, que Dios te ofrece seguridad de victoria siempre que tú permanezcas en Él. Necesitamos permanecer en Dios, pase lo que pase, permanecer en Dios y no apartarnos de Dios. No hay victoria, no hay triunfo si estamos separados de Dios. En Juan 15:5 nos los enseña y nos dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar en Cristo, hermanos. Tenemos que estar dentro de Dios. La seguridad de victoria está cuando estamos dentro de Dios. 2.
Cuando también la seguridad de victoria es, hermanos, cuando es a través de la fuerza y el poder de Dios, no a través de nosotros, no por nuestra fuerza, no por nuestro poder, ni por nuestra inteligencia y capacidad. Es en la fuerza de Dios, en el poder de Dios, en la dependencia de Dios, hermanos. Por eso reitero el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dentro de Dios hay fortaleza, dentro de Dios hay fuerza, hay vigor. Así que, hermanos, Él nos ofrece victoria en esta guerra al permanecer en Él, en su fuerza y en su poder. Y la tercera, a través de su armadura. A través de su armadura. Versículo 11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Nos ofrece victoria, seguridad de victoria, cuando, hermanos, nosotros decidimos vestirnos de esta armadura de Dios. Estamos dentro de Dios, en su fuerza, en su poder, y vestidos de toda la armadura de Dios. Cuando usted decide voluntariamente poseer y tomar esa armadura, Dios ya diseñó un vestido adecuado, una armadura adecuada para usted y para mí. Lo que tenemos que hacer es tomarla, así como cuando con la salvación la tomamos, hermanos. La salvación ya está hecha, ya está dada, ya está ofrecida, tenemos que tomarla. Así la armadura ya está hecha, ya está a tu disposición. Tómala y póntela. Y es necesario que tú voluntariamente tomes toda la armadura de Dios. La armadura de Dios, hermanos, consta de dos cosas. Primera, las cinco primeras cosas tienen que ver con Jesucristo. Las 5 primeras cosas tienen que ver con Jesucristo. Y las otras 2 cosas, amados hermanos, tienen que ver, o las 3 cosas, tienen que ver con los medios de gracia que Dios nos ha dado al tener a Jesús. Así que la armadura de Dios consta de estos. Los primeros 5 tienen que ver con Cristo. Y voy a leer los primeros 5 y explicarles de una manera sintetizada, hermanos, como resumen. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14 en adelante: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. 1. 2. Vestidos con la coraza de justicia. 3. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 4. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 5. Tomad el yelmo de la salvación y la espada, y tomad el yelmo de la salvación. Hasta allá. 5 cosas que tienen que ver con Jesucristo. Hermanos, la primera cosa dice que estemos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y partimos con la verdad. Todos nosotros, como hijos de Dios, conocemos la verdad. La verdad es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad. Y hermanos, el primer aspecto de la armadura de Dios es que tú te mantengas firmes en la verdad de Cristo. Firmes en Cristo. Ya que conoces la verdad, mantente firme en esa verdad. Y no te vayas para atrás. No mires atrás, sino que te mantengas una vida firme en la fe en Jesucristo. Ceñidos vuestros lomos, el cinturón de la verdad, el cinturón de la verdad. Conocemos la verdad, mantente firme en la verdad de Jesucristo. Firmes en Cristo. La segunda, amados hermanos, cuando uno conoce la verdad, es fiel a la verdad. Y por eso el segundo dice: vístete con la coraza de justicia. Protege tu corazón con la fidelidad a Jesús. Protege tu corazón, tu vida, con la fidelidad y la integridad a Jesucristo. Cuando uno conoce la verdad, es fiel a la verdad. Y el segundo aspecto de esta armadura tiene que ver con la fidelidad a Cristo, con la integridad a Cristo. Mantén tu vida íntegra, mantén tu vida fiel a Cristo. Así que hay 2 cosas: la firmeza en Cristo y la fidelidad en Cristo. La tercera cosa, hermanos, tiene que ver también con Cristo. Y dice: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y el evangelio de la paz son las buenas nuevas de Dios a través de Cristo. Y hermanos, lo que acá nos enseña
que en toda guerra, todo soldado tiene un calzado especial. Y con el calzado, hermanos, sea como fuera el camino donde esté andando, hermanos, el calzado te sirve para ir abriendo brecha, ir caminando día con día en esta guerra. Y acá lo que nos enseña, hermanos, que nosotros día con día tenemos que ir caminando, hermanos, llevando el evangelio de la paz, predicando a Cristo, viviendo el evangelio de la paz nosotros, y predicando el evangelio de la paz. Hermanos, el evangelio trae alegría, trae salvación, trae paz a la vida, trae, hermanos, victoria a la vida. Y cada día en nuestra vida cristiana tenemos que caminar con el evangelio. Así que 3 cosas tenemos que hacer ya con Cristo, hermanos, en esta armadura que tiene que ver con Cristo: firmes en Cristo, fieles a Cristo, predicar a Cristo. Cuando tú conoces la verdad, eres fiel a esa verdad y predicas esa verdad, hermanos. Pero la 4ª cosa de la armadura, hermanos, en el versículo 16, tiene que ver con la confianza. Tiene que ver, hermanos, con la confianza. Y dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe. Es la fe, hermanos, en este versículo no se refiere a la fe salvadora, sino a la fe de confianza, sino a la fe en poner la confianza en Cristo. Y acá lo que significa que un escudo que tú tienes día con día es tu confianza en Cristo. Tú día con día vas a confiar en el Señor. Y hermano, la confianza apaga todas las dudas que el enemigo te pueda poner para que tú desconfíes de tu Salvador, para que tú tengas dudas de tu Salvador. Hermanos, la confianza es algo que tenemos que tener día con día. Aquel que está confiado, hermanos, aunque el enemigo venga y te ponga y te diga o te haga sentir cosas, hermanos, tú confías en el Señor, confías en Cristo. Bienaventurado es aquel que confía en Jehová, nunca será avergonzado. Así que tú tienes que cultivar, y esa confianza en Cristo tiene que ir creciendo cada día en tu vida, confiar plenamente, a ciegas a Jesucristo, en Jesucristo, hermanos. 4 cosas hemos visto acerca de la armadura que tiene que ver con Cristo. Hermanos, firmes a la verdad de Cristo, firmes a Cristo. Cuando tú conoces la verdad, eres fiel a esa verdad, fiel a Cristo. Y cuando tú conoces la verdad y eres fiel, predicas esa verdad, predica a Cristo. Y ahora confía en Cristo, pon tu confianza plena en Jesucristo. En Jesús estamos bien, hermanos. Pero también te dice, hermanos, en el versículo 17, la 5ª cosa que tiene que ver con Cristo y con la armadura: toma el yelmo de la salvación. Toma el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que protege la cabeza, y que, amados hermanos, y que tienes que protegerte. El enemigo tratará de meterte en tu mente, en tu cabeza, cosas, hermanos, y hay que proteger la cabeza. Cuando uno sale a la carretera y en moto o algo así, se pone su casco, y hermanos, el casco protege mucho la vida de la persona. Espiritualmente, amados hermanos, cuando dice la Biblia, tomad el yelmo de la salvación, es que tú tomes la seguridad de la salvación, seguridad en Cristo. En Cristo estás completo. Tú sabes en quién has creído. Pablo decía: yo sé en quién he creído, y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay seguridad en Jesucristo, no hay duda en Jesucristo. Tú eres pleno en Cristo estamos completos, hermanos. 5 cosas, hermanos, que tienen que ver con la armadura, y que es parte de la armadura. Es una sola armadura, hermanos, pero la primera parte tiene que ver con Cristo, hermanos. Firme a Cristo, fiel a Cristo, predica a Cristo, confía en Cristo y seguridad en Cristo, hermanos. La 6ª cosa, hermanos, tiene que ver con los medios de gracia que Dios ha dado a la iglesia y a todos sus hijos, tales como el Espíritu Santo, la palabra y la oración, hermanos. Y ahí son parte de los medios de gracia que Dios ha dado. Y en esta armadura tiene que ver, hermanos, que lo que Dios te ha dado es para tu bien, es para que te ayude en la guerra espiritual que estamos viviendo. Y aquí, hermanos, abre el versículo 17, a la segunda parte dice: y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hermanos, la espada,
cuando el soldado tiene su espada, con la espada mantiene lejos al enemigo. Con la espada hace que el enemigo esté lejos de su vida. La espada es filosa, la espada tiene poder, la espada daña, aleja al enemigo, no permite que se acerque. Y Dios te ha dado medios de gracia para que puedas mantener en distancia al enemigo, tal como es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo se le ha dado a los hijos de Dios, a todo aquel que cree en Jesucristo. Dios le da la bendición de ser sellados por el Espíritu Santo, y le da el Espíritu Santo para cuidarlo, para protegerlo, para bendecirlo, para orientarlo. Es la espada. El Espíritu Santo es el poder de Dios, hermanos. Dice Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y harás muchas cosas, hermanos, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder, amados hermanos. Es la espada que tiene poder y que el Espíritu Santo mantiene, hermanos, lejos al enemigo. La palabra de Dios, dice Romanos, hermanos, que es poder de Dios. El Evangelio, poder de Dios, hermanos. También el Evangelio, la palabra de Dios es poder de Dios, hermanos, que mantiene al enemigo, que mantiene al enemigo lejos de uno, amados hermanos. Y tú tienes que depender del Espíritu Santo y depender de la palabra de Dios, someterte al Espíritu Santo y someterte a la palabra de Dios para que te mantenga a distancia al enemigo, para que el enemigo huya. Cuando recordamos la vida de Jesús y recordamos su tentación y recordamos cuando fue al desierto, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu, hermanos, estaba en medio de esta situación. El Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu cuidó a Jesucristo durante este tiempo, 40 días sin comer, en ayunas, hermanos, allí a la deriva en el desierto. El Espíritu Santo, hermanos, con su poder lo mantuvo, lo sostuvo, le dio todo lo necesario, hermanos. Ahí estaba el poder del Espíritu Santo. Y también vemos que también Jesucristo, cuando el enemigo lo tenta, hermanos, con la palabra de Dios, también lo aleja y le dice: apártate y vete, Satanás, porque escrito está: a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y como vemos, hermanos, que Jesús, con el Espíritu Santo y con la palabra, el diablo se va. Dice que el diablo lo dejó. Usó la espada, esa espada que representa al Espíritu Santo, poder de Dios, esa espada que representa la palabra de Dios, poder de Dios, para alejar al Espíritu Santo. Hermanos, deja que ese Espíritu Santo fluya en ti. Tienes que ser espiritual y bíblico. Tienes que dejar que fluya el Espíritu Santo en ti. Tienes que dejar que fluya la palabra de Dios en ti para mantener a distancia al enemigo, hermanos. No seamos carnales, sino espirituales. No seamos, hermanos, guiados por nuestro propio pensamiento o ideas, sino conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha dado al Espíritu, y Dios nos ha dado al Espíritu y la palabra de Dios para bendecir nuestras vidas y mantener al enemigo a distancia. Así que, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida, que la palabra de Dios fluya en nuestra vida, que el poder de Dios fluya en nuestra vida para tener a distancia al enemigo. Pero, hermanos, el séptimo, que es también la oración, un medio de gracia que Dios ha dado de la oración. Hermanos, como soldados necesitamos ser dirigidos por Dios. Como soldados en esta guerra necesitamos recibir instrucciones de Dios. Necesitamos ser orientados por Dios. Necesitamos ser corregidos por Dios. Necesitamos también que Dios nos diga: bueno, ¿sabes qué? Necesitas hacer esto, haz lo siguiente. Necesitamos tener comunión con el Padre Celestial en esta guerra. Necesitamos que Dios, hermanos, nos supla las necesidades y lo que requerimos para esta guerra espiritual. Y, hermanos, necesitamos orientación y dirección. Y es eso a través de la oración. De la mano, la oración es la súplica. Es súplica, hermanos. Es un ruego a Dios que nos ayude en esta guerra espiritual, amados hermanos. Y, hermanos, también como séptimo tiene que ver con este medio de gracia, que es la oración. Hermanos, no dejemos de orar. La oración tenemos que estar velando y orando en todo momento. En todo momento, hombres y mujeres de oración, hermanos. La oración es necesaria para esta guerra espiritual. Por eso el versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos
los santos, hermanos. Este medio bendito que es la oración se requiere, hermanos, que estemos orando, que no dejemos de orar, clamando a Dios, hermanos, pidiendo dirección, pidiendo su ayuda, pidiendo orientación, orando en el Espíritu Santo, hermanos, y esto nos va a permitir, amados hermanos, ser victoriosos en esta guerra espiritual. Así que, amados hermanos, queremos salir victoriosos de esta guerra espiritual, mantenernos firmes, acabar la carrera con bendición, hermanos. Vistámonos, permanezcamos en Dios, hermanos, permanezcamos en Dios, permanezcamos en su poder, dependiendo de Dios, en su poder y en su fuerza, y vistámonos, hermanos, de toda la armadura de Dios, vistámonos de toda. Es importante vestirnos con todo, con los 7 puntos, amados hermanos, con todos estos puntos. De nada sirve tener 3 y 4 no. Es necesario vestirnos de toda la armadura de Dios, hermanos, para tener victoria en Cristo y para ser victoriosos en esta guerra espiritual, firmes en Cristo, fieles a Cristo, predicando a Cristo, confiando en Cristo, seguridad en Cristo y dependiendo de los medios de gracia que Dios nos ha dado, dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo de la palabra de Dios y dependiendo de la oración, hermanos. Que Dios bendiga sus vidas en este hermoso día domingo. Les espero en el amor de Dios el próximo domingo en la tercera conferencia de la guerra espiritual. Un abrazo desde casa, todos en casa y Dios con todos. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Buenos días.